Compliance Penal Estratégico nos tuvo muy entretenidos con el tema de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y ahora tiene también una muy buena, me estoy riendo de los mensajes, gracias Daniel, una muy buena oportunidad de compartir con nosotros mucho conocimiento, porque hay un montón de cuestiones penales que tienen que ver con este tema, compliance y COVID-19. En primer lugar, vamos a ver que aparecen un montón de delitos que teníamos olvidado, que son los que están relacionados con la salud pública, cómo repercute eso a nivel organizacional, y tenemos también otros aspectos que sí o sí tenemos que considerar, cuestiones cambiarias, cuestiones de penal tributario, qué pasa con los ciberdelitos, qué pasa con el contrabando, y el resto de los delitos informáticos, la relación con el Estado. Y después, bueno, Hernán Munilla Lacasa y Vicente de Palacios son los que van a intervenir. Y después Fernando Peiretti nos va a hablar de qué pasa con aquellas empresas que tienen que gestionar el fraude en estos ambientes de COVID, las exigencias y la necesidad de resultados. Así que nuevamente, por favor, apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos. Vamos a tener un espacio para intercambiar ideas y para sus consultas. Por favor, por el chat nos mandan sus preguntas, y al final vamos a charlar entre todos. Así que bueno, le voy a pedir a Hernán si por favor puede encender su cámara y su micrófono, así probamos a ver si nos escuchamos y nos vemos. Y le paso la palabra si yo me voy yendo. Hola Hernán, ¿te veo? Me ves, perfecto. Así que bueno, te dejo a cargo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que me escuchen todos, si no Laura o Bianca me avisan, ¿sí? Muchas gracias Laura por la presentación y por la oportunidad. La verdad que para nosotros es un placer volver a encontrarnos después de tanto tiempo, aunque en verdad si uno mira para atrás no pasó tanto tiempo, pero es como que ha quedado descompaginada la forma en que medimos el tiempo. Y es un placer también compartir esta reunión con Fernando Peiretti. Bueno, de entrada diría que la tecnología, por supuesto, es maravillosa, ¿no? Porque es lo que nos permite estar reunidos hoy acá y tener esta reunión a distancia, esta reunión remota, pero les confieso que no creo que sea la panacea, porque todo lo que se gana en virtualidad se pierde en presencia, y me parece que todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, que es importantísimo para este tipo de eventos, también se pierde. De manera que nos queda esto, que son nuestras voces, nuestras caras, y bueno, creo que es importante tenerlo porque de todas maneras podemos intercambiar ideas, opiniones, información. De lo contrario, si no, estaríamos encerrados, estaríamos recluidos, y esto, por supuesto, no es posible, porque la vida continúa. Bueno, dicho esto, sí ya me empiezo a meter un poquito en tema, y creo que esta crisis mundial, inédita, inesperada, no solamente es una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica. Y de esto solo sabemos que empezó hace 2 meses y medio, nada más, pero no tenemos ni idea de cuándo va a terminar, ni de cómo va a terminar. Y lógicamente hay una presión en las empresas para que generen nuevos negocios, porque tienen que pensar en la supervivencia de la empresa, en adaptarse a esta coyuntura. Pero a la par de esta presión que es alta, también hay un crecimiento de lo que podemos llamar tentaciones, llamémosle riesgos. Riesgos de apartarse de los manuales, de las políticas, de los procedimientos, de los programas de compliance, que son los que marcan cómo tienen que ser hechas las cosas. Y esta presión, me parece, puede conducir a que las cosas no se hagan tan bien, a un non-compliance, con las consecuencias que puede traer aparejado, funestas que puede traer aparejado. En otras palabras, creo que la irrupción del COVID-19 no debería relajar los controles, la debida diligencia. Me parece que al contrario tendría que fortalecerse, robustecerse, porque siempre en cualquier situación de excepción y de gravedad como en la que estamos,
se da la posibilidad de que se flexibilicen las formas y por esos resquicios entonces se cuelen algunas irregularidades. Y la verdad que para muestra basta un botón, dicen. Bueno, tenemos 2 botones, o podríamos tener muchos botones, pero hay botones de muestra. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las compras de alimentos hechas con sobreprecio por el Ministerio de Desarrollo de Salud de la Nación, que todos conocemos que hace poco tiempo atrás hubo una denuncia penal y fueron expulsados 15 funcionarios, pero a esa denuncia se le sumó hace pocos días atrás otra denuncia de la Procuraduría de Investigación Administrativa de la PIA, que denunció presuntos sobreprecios. Perdón, Hernán, disculpa que te interrumpa. ¿Podrás encender tu micrófono nuevamente? Gracias. Uy, ¿hace cuánto no sé cuánto habrá pasado? Bueno, disculpen, voy a estar atento a ver si se apaga el micrófono. No sé, Bianca, ¿dónde? Fue un segundo. Ok. Digo que la PIA denunció ahora nuevamente irregularidades en el procedimiento de selección, porque se pagó a un precio superior del precio atractivo que había sido proporcionado por el Estado, sin que se hubieran dado fundamentos o razones que justificaran esa compra. Estamos hablando de sobreprecios del orden del 65%, que es mucho. Luego sí hubo modificaciones para los procesos de compras de insumos que tuviesen más controles, esto a través de la nota 8/2020 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Pero esto es una muestra, digo, que pasó a nivel del Estado Nacional, pero hay otra muestra, otro botón de muestra a nivel del gobierno de la ciudad, que también ha hecho compras sospechosas con sobreprecio, y sabemos que se compraban muchos barbijos a precios de 3.000 pesos por unidad, muy por encima del valor real, y esto también generó no solamente la expulsión de 2 funcionarios, sino una denuncia penal, y tengo entendido también que se está investigando algunas irregularidades en el alquiler de hoteles para alojar enfermos, que fue por adjudicación directa. Quiero decir que por la emergencia sanitaria se ha recurrido a la contratación directa de bienes y servicios, esto a través del decreto 287, y también por un decreto posterior, el 388, se regresó al papel. Y esto sabemos que impide llevar un registro digital de todos los movimientos y genera un coto cerrado de oferentes. Entonces, así como hemos visto en estos par de ejemplos que la emergencia sanitaria generó un relajamiento de los controles a nivel del Estado, es razonable pensar que también se genere un relajamiento en los controles de las empresas, en todo lo que tiene que ver con las contrataciones, lo que tiene que ver con la compraventa de insumos y bienes y servicios. Por eso decía que en estas situaciones de crisis es fundamental fortalecer los controles. Nuestra mirada es desde el derecho penal, y se nos ha pedido que hagamos un análisis del derecho penal y el COVID, es decir, qué figuras penales pueden llegar a estar involucradas o relacionadas con el COVID y linkearlo con el compliance. A ver, el COVID no es que inventó ningún delito, no es que se generaron nuevos delitos por el COVID, sino que se sigue aplicando el Código Penal. Pero el decreto de necesidad de urgencia 297 menciona 2 delitos en particular. El 205, que es un delito contra la salud pública, y el artículo 239, que es una desobediencia genérica, es un delito contra la administración pública. Y yo me permito discrepar con la inclusión de este segundo delito, porque creo que no se da. De todos modos, no voy a entrar en detalles técnicos o en disquisiciones dogmáticas, que me parece que no es el objetivo de esta charla, simplemente decir que me parece que no se daría el 239, si quieren, hay preguntas a posteriori lo puedo explicar, pero sí el 205. El 205, que es el delito que vemos que se ha cometido más frecuentemente en estos tiempos de cuarentena, visto desde una perspectiva de la empresa. Primero, un pantallazo general. El delito del 205 consiste en violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. ¿Y cuáles son esas medidas? Las medidas son las que están dispuestas
en el decreto de necesidad de urgencia 260, en el artículo 7, y en el decreto 297, en los artículos 1 y 2. Es una ley penal en blanco, no voy a entrar en detalles, no se preocupen, que significa que no es una ley, un delito completo, sino que necesita ser integrado con normas extrapenales dictadas por la autoridad nacional competente. Puede ser cometido tanto por comisión como omisión. Por comisión sería el caso de aquella persona que sale estando en cuarentena y viola las medidas de aislamiento obligatorio. Por omisión sería la persona que no reporta, por ejemplo, una enfermedad, estando obligado a hacerlo, a reportarlo. Para ejemplificar este último caso, y aunque atañe a una persona física individual, es el caso de este joven conocido que vino de buquebús de Uruguay y antes de desembarcar firmó una declaración jurada diciendo que no tenía nada, ningún síntoma, cuando él ya sabía, porque le habían sido informados vía WhatsApp, que había contraído el COVID en Montevideo. Y fue procesado, de hecho, por el artículo 205 en su modalidad omisiva. Este delito lo puede cometer cualquier persona, es decir, tanto una persona enferma como quien sospecha estarlo, o una persona sana. Es un delito doloso y es un delito de peligro abstracto. Tampoco me voy a meter en este tema que genera muchas discusiones entre los penalistas y no nos ponemos de acuerdo. Pero esto significa que una persona sana que viola la cuarentena, las medidas de aislamiento, ya comete el delito, aun cuando no exista posibilidad alguna de generar un contagio. Ya dije que el bien jurídico protegido es la salud pública. Hecho este pantallazo rapidísimo, mirado desde la perspectiva de la empresa, es interesante mencionar que ya hay casos jurisprudenciales de aplicación de este delito del artículo 205. Así, por ejemplo, en la provincia de San Juan se condenó a un empresario que tenía en su depósito, en un galpón, trabajando 30 personas en plena cuarentena, sin que estuviesen comprendidas dentro de la excepción del artículo 6 del DNU 297. Se lo condenó a 1 año y 6 meses de prisión, en suspenso y de pago de las costas. Es decir, y estaba fabricando ropa deportiva. No estaban llevando adelante ninguna actividad esencial. Y lo condenaron ahora, hace menos de un mes, por un hecho que había empezado un mes antes, así que fue muy rápido. También en la justicia de San Juan se condenó a un empresario textil que firmó un juicio abreviado y se le aplicó una pena de 8 meses de prisión y costas. Si bien estas medidas sanitarias son ampliamente conocidas, son difundidas, lo mismo que las excepciones, lo cual me parece dificultaría alegar un desconocimiento de la norma, podría, de todas maneras, concurrir algún supuesto de error acerca del alcance de la norma, que daría lugar a la aplicación de los criterios del error de provisión o error de tipo, no voy a entrar en ese tema. En relación a esto, al posible error de las empresas en cuanto a si están o no amparadas o incluidas dentro de las excepciones, recibimos consultas. Por ejemplo, una empresa que prestaba servicios de mantenimiento informático, que no estaban comprendidas como un servicio esencial al comienzo, en el decreto original. Después sí, bueno, la consulta obviamente no la hicieron antes. Y la verdad es que si bien no pasó nada, nosotros consideramos que había buenos argumentos defensivos y buenos abogados, agreguemos también de paso. Otra consulta que recibimos fue de una empresa que fabrica y distribuye juguetes, que ahora en el ámbito de la ciudad también es posible hacerlo, pero en su momento no. Y en este caso creo que ni con buenos abogados hubiesen zafado, pero de todos modos no pasó nada. Pero fuera de estos casos sería posible la aplicación del artículo 205 si una empresa, por ejemplo, insta a sus integrantes o a sus transportistas, proveedores, a violar las medidas de aislamiento obligatorio. Y en tal caso, se verá a qué título deberían responder el empresario, si es como coautor, autor mediato o instigador, pero estaría en curso en el artículo 205, aun cuando no cometa o aun cuando no se produzca ningún contagio, pues ya dije que se trataba de un delito de peligro abstracto. No respondería en este caso directamente o penalmente la empresa. ¿Por qué? Porque este delito del artículo 205 no es
ninguno de los delitos que están incluidos dentro del abanico de delitos contemplados en el artículo 1 de la ley 27.401, que ustedes saben es la que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción. No está allí el artículo 205, como que tampoco está en el propio Código Penal como posibilidad de ser responsabilizada la empresa, al menos por el momento. ¿Cómo podría ser entonces responsabilizada la empresa por el artículo 205? Bueno, yo entiendo, dentro del marco de la ley 27.401, si alguno de sus integrantes o terceros socios del negocio decidiera sobornar a un funcionario público para obtener alguna excepción o algún permiso, por ejemplo, de circulación única y obligatoria, sin estar comprendido dentro de las excepciones del artículo 6, y creo que en este supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de esta persona que hubiese entregado ese soborno, si esta conducta le trae aparejado algún beneficio a la empresa, entonces sí podría ser de aplicación la ley 27.401 respecto de la empresa. Volviendo a los directivos, y siempre con la mirada desde la empresa, pienso que podrían también ser responsabilizados por la propagación culposa de una enfermedad contagiosa y peligrosa como es el COVID, en su versión culposa del artículo 203, que se castiga a aquel que propaga esta enfermedad en forma por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo. ¿Cómo sería el caso de que pudiera ser responsabilizada la empresa? Entiendo yo, si sabe, sospecha que alguno de sus integrantes, de sus empleados, posee síntomas compatibles con COVID y lo manda a trabajar igual, le dice que vaya a trabajar igual, que circule, que se traslade, aun cuando no produzca ningún contagio. Porque si lo produce, entonces se daría la versión agravada de esta figura del artículo 203. También podrá haber delito del 203 de la propagación culposa, entiendo, para el marco de una empresa, si imaginemos una clínica o un sanatorio, manda a su personal de salud a trabajar sin respetar o sin observar los recaudos mínimos sanitarios, como por ejemplo si no tuviese barbijos o guantes o alcohol, o si no observara los protocolos sanitarios. También hemos conocido hace poco un caso de una clínica en San Justo, donde hubo un fallecido y varios contagiados, y que se hizo un allanamiento para secuestrar documentación destinada a saber si respetaba o cumplía el protocolo sanitario. También ha habido casos recientemente de geriátricos, donde ha habido muchos contagios y fallecimientos. Podría darse un supuesto del artículo 203. También podría darse un delito de falsedad ideológica. Es decir, si un empresario inserta o hace insertar datos falsos, una declaración falsa en un instrumento público. Por ejemplo, una declaración jurada de salud o en un permiso de circulación que se lo dé a un amigo, a un conocido, que lo venda. En este caso sería un delito contra la fe pública que concurriría con el artículo 205 que estábamos analizando. También podría darse el caso de una colusión, si 2 o 3 empresas se ponen de acuerdo para subir los precios de algún medicamento o de algún producto que sea considerado esencial en esta emergencia, como por ejemplo guantes, barbijos o cualquier insumo hospitalario. Se daría en este caso el artículo 300 del Código Penal, que castiga a aquel que hace alzar o bajar el precio de la mercadería entre los principales tenedores de la mercadería para no venderla o para venderla a un precio determinado. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la contratación con el Estado, es decir, los proveedores del Estado. Desde ya, cualquier irregularidad podría estar incluida o encuadrada dentro de la ley 27.401. Por ejemplo, entiendo yo, si una empresa, para obtener una venta, para conseguir un negocio, una operación, se carteliza, recurre a empresas fantasmas o pantallas, sube exageradamente los precios, o si directamente le ofrece algún incentivo, algún estímulo, algún beneficio al funcionario público encargado de la selección de los oferentes. En este caso está claro que esto iría en contra de todos los procedimientos y todos los manuales y todos los programas de compliance, si es que los hubiera, pero de todos modos daría de lleno, aunque no lo tuviera, en el Código Penal
y en la ley 27.401. Dije de entrada que me parece que en estos momentos de excepción tienen que fortalecerse los controles. Y una de las principales actividades que tienen los compliance officers es hacer una identificación de riesgos, es decir, hacer un análisis, un mapeo de riesgos y establecer los controles. Controles para prevenirlos o para mitigarlos. Y desde ya sabemos que los riesgos son diferentes, no son los mismos para cualquier empresa, para cualquier actividad, para cualquier industria. Hay un sinfín de características que van difiriendo cuáles son los riesgos. Pero solo para poner un ejemplo que tiene cierta relación con la situación de emergencia que estamos viviendo, pensemos el caso de un laboratorio o el caso de alguna empresa farmacéutica, que el compliance officer va a tener que estar especialmente atento a la publicidad engañosa de algún medicamento. Me parece que esto hay que prestar especial atención. Obviamente que hay un afán legítimo por parte de los países y de los laboratorios y de la empresa de encontrar una vacuna que ponga fin a este virus, desde ya. Pero podría ser que se haga sin observar todos los protocolos, sin hacer todos los testeos. También hemos visto un caso ahora de un médico conocido o de famosos que está siendo cuestionado por los tratamientos o por las terapias o los preparados que hacía dentro o en el marco de esta emergencia. Y también hemos escuchado a un dirigente, pero bueno, no tan relevante, no se preocupen, que lo que propuso fue inyectarse desinfectantes. Por suerte lo salieron a desmentir rápidamente, pero si a esta persona en este país se le ha ocurrido hacer algo así, pensemos que a cualquier otro se le podría ocurrir avanzar o poner en circulación algún procedimiento o algún medicamento que no se haya observado todos los testeos y procedimientos, y esto podría dar lugar a la aplicación del artículo 200 o 201 del Código Penal y desde ya a una responsabilidad por el producto. Así que me parece que esto es algo para tener especialmente en cuenta en lo que tiene que ver con este riesgo en particular. Pero todos están en riesgo, porque me parece que ha habido como una reprogramación de los riesgos a nivel empresario a partir de esta emergencia, una recalibración, ¿no? Y desde ya, cualquier empresa, cualquiera sea el rubro, una vez pasada esta emergencia, se le podrá preguntar, se le podrá pedir explicaciones de por qué llevó adelante, por qué llevó a cabo tal operación, tal contratación. ¿Por qué es que contrató a tal proveedor sin haber analizado sus antecedentes? O porque explique cuál es la razonabilidad del precio. Es decir, puede haber muchos pedidos de explicaciones y quizás hay algunos que se puedan responder y que sean explicaciones plausibles, satisfactorias. Pero tal vez no. Tal vez no. ¿Por qué? Porque además situaciones de emergencia, de excepción, de necesidad, como estas en las que nos encontramos inmersos, no siempre van de la mano con la transparencia, con los protocolos. De manera tal que si esas explicaciones no resultan satisfactorias, entonces me parece se tendrá que poner en movimiento una investigación interna que podrá derivar en la aplicación de sanciones o en la radicación de una denuncia penal. Y voy terminando porque me parece que estoy pasado, le pido disculpas a mis colegas. Todos sabemos, ustedes saben, que para que una empresa sea eximida de pena en los términos de la ley 27.401, además de tener un programa de integridad, un programa de compliance adecuado previo a la comisión del hecho delictivo, y además de restituir las ganancias indebidas que hubiera obtenido, tiene que radicar una denuncia espontánea a partir de una investigación propia. Bueno, así que les agradezco su atención. Hemos querido entonces hacer un pantallazo de la situación a la que nos lleva el COVID y esta emergencia sanitaria con el derecho penal, y cuáles pueden ser los tipos penales que están involucrados. Esto yo me he referido más que nada a los que tienen que ver con la parte sanitaria. Ahora Vicente de Palacios se va a referir a los que tienen más que ver con la parte económica. Y desde ya quedo atento a cualquier pregunta que se me pueda hacer después. Muchísimas gracias.
Gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien. Y como bien dijo Hernán, yo voy a abordar también las cuestiones inherentes a los distintos otros riesgos que asumen las empresas en este tipo de situaciones y, por ende, también los compliance officers, ¿no? Y un poco Hernán ya anticipó lo que todos vemos en los diarios, ¿no? La cuestión de la crisis económica que estamos ya enfrentando, que no sabemos cuánto se va a extender, pero que provoca que las compañías tengan que tomar decisiones que muchas veces no son las que se quisiera dentro de un marco normal de actividades empresariales, y vemos, por la experiencia, lamentablemente Argentina ya tiene, o ya tuvimos varias crisis económicas, vemos cómo estas crisis económicas disparan estas contingencias de las cuales yo les voy a hablar en este tipo de situaciones, ¿no? La primera que les voy a comentar es, como anticipó Laura, es la ley penal cambiaria, ¿no? En la ley penal cambiaria, la 19.359, en la actual situación donde hay un spread entre el dólar oficial y el dólar paralelo, hay muchas empresas que dejan de liquidar divisas, ya sea por exportación de servicios o de bienes, y eso dispara luego la iniciación por el Banco Central del sumario que termina en la justicia federal en el interior del país o penal económica en la capital. Vemos que hay una proliferación. Si uno advierte cuántas comunicaciones el Banco Central sacó desde el 20 de marzo, desde que empezó la cuarentena, ya son casi 100. No solamente eso, tenemos también a la FIP sacando resoluciones referidas a los valores de transacción entre empresas, ¿no? Y también a la propia aduana, estableciendo valores criterios, valores referenciales para las exportaciones. Todo eso tiene relevancia justamente porque la ley penal cambiaria, como es una ley penal en blanco, se remite a normas que la complementan y el incumplimiento de estas normas va a traer aparejada una consecuencia penal cambiaria, ¿no? La ley penal cambiaria es una ley penal muy amplia, el inciso F, discutido por los penalistas de una perspectiva de principio de legalidad, habla de que se deberá sancionar cualquier acción o omisión que infrinja las normas de cambio, ¿no? Es muy amplio. Más allá de su constitucionalidad, hoy en día es lo que se aplica, así que los compliance officers tienen que estar muy atentos a estas cuestiones. Además, las empresas, o hemos visto en otras crisis que las empresas, y cuando hay un spread, como les dije, entre un dólar y el otro, toman decisiones, digamos, de negocios o de estructura de negocios en donde empiezan a dejar de ingresar no solamente las divisas, sino que empiezan a dejar de facturar. Muchas veces generan empresas en el exterior o empresas vinculadas que empiezan a facturar en lugar de la empresa local, y eso también claramente genera una contingencia dentro de la ley penal tributaria, ¿no? Ya que no solamente tenemos una falta de ingresos, sino que tenemos los verbos típicos de la ley penal tributaria, ¿no? Acá hay un ardido engaño, una declaración engañosa, una ocultación, ¿no? Así que en esa hipótesis tenemos no solamente un frente abierto por la ley penal cambiaria, sino también por la ley penal tributaria. Y también vemos en estas épocas de crisis lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Que se dejan de pagar impuestos. Muchas veces por la propia coyuntura que obliga a tomar decisiones de qué pagar y qué no pagar. Y eso también es importante tener en cuenta la jurisprudencia que muy básicamente les voy a contar respecto del no pago, del no ingreso de estos impuestos, ¿no? Claramente el no pago de un impuesto no implica per se una conducta delictiva, ¿no? No pagar un impuesto no implica una conducta delictiva. Sí hay que estar atento a que cuando el dinero no es dinero propio de la empresa, sino que es dinero retenido, ya sea de seguridad social o por algún tributo nacional, provincial o municipal, como ese dinero no es de la empresa, la mera omisión de no ingresarlo en término va a disparar consecuencias o la iniciación de una causa penal. Así que muchas veces hemos visto los abogados penalistas en otras crisis donde la empresa no discrimina, donde no se paga alguna cuestión y claramente hay que hacer esta diferenciación, ¿no? La mera omisión de ingresar dinero retenido dispararía responsabilidades por el artículo 4 y 7 de la ley penal tributaria, no así el mero no pago de impuestos, ¿no? Y es importante también, me parece importante contarles,
la jurisprudencia que algunos invocan respecto de la existencia en estas crisis de alguna causa de justificación, ¿no? El empresario que tiene que elegir entre ingresar al fisco este dinero o pagar insumos necesarios para la continuidad de la empresa. Si bien existe esta jurisprudencia, desde la perspectiva dogmática dentro de la teoría del delito, vamos a ver que es una causa de justificación en la antijuridicidad, se denominaría un estado de necesidad disculpante, pero la verdad que es en casos muy, muy excepcionales y donde la propia subsistencia de la compañía estaba en peligro. Pero claramente los casos, es poco admitido esta causa de justificación. No solamente eso, sino que también, más allá del cuestionamiento constitucional, se invierte la carga de la prueba en este tipo de situaciones, o sea, la empresa o el empresario el que va a tener que probar esta circunstancia, ¿no? En que tuvo que elegir entre dos males y eligió la continuidad de la empresa vis a vis el pago de estos, o el ingreso de estos impuestos. Entonces hay que tener esto bien, bien presente al momento de tomar decisiones, ¿no? Que encima, como bien dijo Hernán, son decisiones que se hacen presionados a las apuradas para la misma subsistencia de la empresa, ¿no? El otro día leía que hay como 60.000 empresas en riesgo en la actualidad, así que, y encima acabo de ver en las noticias que cayó el PBI un 12% interanual, o sea que estas cuestiones van a suscitarse, va a haber causas de este tipo y vamos a tener que prepararnos, como bien dijo Hernán, hay que tomar las decisiones de una manera informada, digamos, y teniendo en consideración estas cuestiones. Y Laura anticipó también alguna cuestión respecto al delito de contrabando, que es lo que vemos también en otras crisis, que encima cambia la modalidad de contrabando básica, que es la sobrefacturación, digamos, la sobrefacturación de importaciones, es la modalidad que ahora vamos a ver distinta a la declaración por menor valor de importaciones. Ahora, ¿qué pasa? Se declara por más valor. ¿Por qué? Porque se logran adquirir dólares baratos, o el dólar oficial, y se giran divisas al exterior. Entonces, la modalidad de investigación de los juzgados, fiscalías y de la propia aduana en esta época es advertir cómo sube, ¿no? La sobrefacturación en importaciones y lo mismo la subfacturación en exportaciones. ¿Qué consecuencias penales va a traer? El Código Aduanero 22415, artículo 863, o sea, es un contrabando simple que encima va a estar calificado por la presentación ante la aduana de documentación falsa, ¿no? Ya sea material o ideológicamente falsa, que ahí tenemos el agravante del 865, inciso F, del Código Aduanero. Todas estas normas que les dije, ley penal tributaria, ley penal cambiaria y Código Aduanero, tienen sanciones para las personas jurídicas, sanciones de multa, en principio en la ley penal cambiaria, pero tenemos sanciones de otro tipo, suspensión, inhabilitación y demás, tanto en contrabando como en la ley penal tributaria. Eso en principio por estos tres tipos de delitos, pero también tenemos que tener presente, como bien dijo Hernán, que estas crisis provocan otro tipo de delitos. Hernán habló justamente del agiotaje, el delito contra la fe pública, contra fraude del comercio, donde los tenedores de mercadería se coalicionan y hacen aumentar este valor. Es un delito del Código Penal donde ya el fiscal, como habrán visto en las noticias, el fiscal Delgado ya hizo alguna denuncia que terminó en el fuero penal económico. Y también teníamos los penalistas hasta el año 2014 la ley de abastecimiento, ¿no? La 20680, que imponía penas de prisión de hasta 4 años de prisión, pero hoy en día, a partir de la modificación del año 2014, ya el fuero que va a entender no es el penal económico, sino es el contencioso administrativo federal. Si bien hay penas altas para las empresas, las situaciones de hecho también es aumentar unilateralmente los precios sin justificación, estoquearse de más, no vender determinado tipo de mercadería, tienen sanciones también muy altas, que si bien no van a la justicia penal, es posible que el Estado utilice esta ley en estos momentos, penas de 10 millones de pesos de multa, ¿no? También suspensiones, no poder trabajar con el Estado y demás. Entonces, tenemos también este tipo de situaciones de hecho, consecuencias de esta crisis económica, ¿no? Y también Hernán anticipó
los delitos que tenemos también vis a vis con las contrataciones con el Estado, ¿no? El barbijo gate que nombró Hernán, y si bien, como bien dijo Hernán, esto sería un fraude en perjuicio de la administración pública, artículo 174, inciso quinto del Código Penal, pero no, en la Ley de Responsabilidad Social Empresaria no está este delito, pero sí, como bien dijo Hernán también, está el delito de cohecho, ¿no? Así que hay que estar atentos a estas circunstancias. Y también en derecho comparado, un poco ahí estuve viendo en la página del DOJ, el Departamento de Justicia americano, y también la página del GAFI, están aumentando las cuestiones relativas a el aprovechamiento de todas las normativas para estímulo a las empresas, ¿no? Están como habiendo casos para engañar y recibir del Estado, digamos, estos tipos de fondeo y demás, así que en el derecho comparado está viendo, y no descartemos que en la Argentina también puede haber contingencias de esa índole, ¿no? No estando específicamente, no teniendo, digamos, específicamente los requisitos que exige la normativa, igualmente solicitarlo. Eso también en principio sería un fraude en perjuicio de la administración pública. Y quiero terminar, para dejarle tiempo a Fernando, con delitos también que se incrementan en este tipo de situaciones, justamente por esto, ¿no? Por estar manejándonos remotamente, haciendo home office y demás, que son los delitos informáticos. Y los delitos informáticos, a partir de la reforma del Código Penal del año 2008, tenemos, más allá de que Agustín Allende en la última reunión cuestionó, digamos, el plexo normativo que hay, cosa que yo comparto, parcialmente comparto, pero tenemos varios artículos que nos permiten sancionar a que, por ejemplo, ingrese y dañe, ¿no? El delito de daño, hoy en día el daño también puede producirse sobre un programa o sobre un sistema informático, ¿no? También tenemos el delito de ingreso a las bases de datos, ¿no? El 157 bis, que también se modificó. Eso también hoy en día puede estar sucediendo. De hecho, si van a la página de Europol, la semana pasada ha habido antecedentes en Polonia respecto de sustracción, ingreso y sustracción de bases de datos. Y algo que ya existía y había bastantes casos, están habiendo más ahora, y es probable que sigan existiendo reiteraciones del delito de lo que se llama el ransomware, ¿no? Que es el entrar a un sistema informático e impedir que se lo utilice y exigir dinero a cambio. Esto, que es un delito hoy en día que puede exponenciarse, tendría tipificación en el Código Penal, en el delito, ya sea en el delito de extorsión, el 168, delito contra el patrimonio, ¿no? Al estar requiriendo dinero para levantar, digamos, esta restricción de acceso, o podría ser una amenaza coactiva, el 149 bis, también donde se le exige algo, que se haga o deje de hacer algo bajo amenaza de un mal futuro, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de delitos informáticos, y también se acrecientan, ¿no? los típicos, el phishing o el scamming, ¿no? el sustraer datos claves de una persona para sacar dinero, o el scamming, que es hacer promociones y demás, también como método de fraude para la persona. Esto tiene calificación también por un agregado del inciso del artículo 173, el inciso 16, también tendremos ahí un fraude que hay que estar atentos. Y un poco, yo para no tirar todos los penalistas malas noticias, quería terminar con algo bueno, comentarles algo, para mí es algo bueno, que es que si bien la justicia estaba yendo a utilización más de sistemas informáticos, ¿no? El expediente virtual, la firma digital, hoy en día esta situación de pandemia, de aislamiento preventivo y obligatorio, ha provocado que esto se dispare, ¿no? Que haya acordadas de las cámaras, de la corte misma, y hoy en día se pueden hacer denuncias, como ya se podía en la ciudad, a la Cámara del Crimen se puede hacer una denuncia por mail, en la justicia federal también, hay audiencias inclusive por WhatsApp, audiencias indagatorias, o sea, se está acelerando, y una de las cuestiones que veíamos por las cuales las empresas no acudían a la justicia penal era la lentitud, ¿no? La falta de respuesta a una situación cuando la empresa era víctima de un delito. Bueno, ojalá
que esta situación que estamos transitando provoque la aceleración de los plazos y los tiempos procesales para dar adecuada respuesta a las empresas en caso de sufrir un delito. Básicamente es eso, quedó abierto a las preguntas y le paso ahora la posta a Fernando. Fernando. Gracias Vicente. Yo ahí activé la cámara, no sé si ahí entiendo que todos me pueden... Sí, ahí se ve. Gracias. Bueno, yo voy a enfocarme, siguiendo un poco con esta charla, voy a pensar al COVID un poco fuera del derecho y desde el punto de vista de lo que son lo que es la gestión de riesgos de compliance. Hay un elemento que por lo menos está muy difundido en la literatura, que es el cuándo debemos hacer actualizaciones de las matrices de riesgo de compliance. Y uno de los elementos que siempre se señalan es cuando hay grandes cambios a nivel político, a nivel social, cuando hay grandes crisis económicas. Son momentos, digamos, donde vale la pena revisar cómo las compañías están analizando los riesgos de compliance y los riesgos en general. Y acá se da todo junto. Digamos, tenemos una crisis económica bastante particular, porque, digamos, es distinta a las anteriores crisis que hemos vivido en los últimos años, donde ya no es un tema financiero, un componente financiero lo principal, sino es una cuestión sanitaria. Esta crisis no le pega igual a todas las compañías. Hay empresas que, de hecho, están teniendo una sobredemanda de sus productos como consecuencia de la crisis, y otras que ni siquiera pueden operar, que su demanda se ha completamente derrumbado, no es que hay una disminución. La gente ha cambiado notablemente sus hábitos, y definitivamente estamos en un mundo que está cambiando y que estamos aprendiendo a convivir con ese mundo. Y esto, desde el punto de vista de las operaciones de las compañías, estamos viendo que genera bastante estrés en las estructuras en general, y yo me voy a enfocar básicamente en dos temas particulares. Uno que tiene que ver con principalmente los procesos comerciales que tienen las empresas, y hacer un breve raconto para imaginarnos qué está pasando hoy y qué nos va a pasar a nivel de sanciones en el muy corto plazo. Nosotros sabemos que Estados Unidos, por supuesto, con FCPA ha sido muy potente en lo que son sanciones, y que en los últimos años los demás países del mundo, Latinoamérica y Europa incluidos, han acompañado con normas parecidas y han empezado tímidamente, algunos países, otros un poco más activos, a sancionar. Cuando hablamos de sanciones, para llevarlo un poco a números, y solo para tener en cuenta algunas cifras, desde el año 2000 tenemos algo así como 213 empresas que fueron acusadas de violar FCPA, básicamente para vender, tener que pagar algún tipo de sobornos principalmente. Digo vender porque una de las motivaciones para sobornar implica obtener un beneficio para la compañía en contrataciones con el Estado. Y cuando hablamos un poco a valores económicos, violaciones por FCPA implicaron sanciones de 15.000 millones de dólares. Ahora, las demás normas que empiezan a entrar en juego por estos casos que generaron violaciones a FCPA, agregaron sanciones por 9.000 millones de dólares. Con lo cual, cuando yo hablaba hace momentos atrás de que tímidamente los países empiezan, es algo que hoy tenemos que empezar a ver con mucha más atención. Y cuando me pongo a pensar, y lo estaba analizando antes de dar la charla con datos, desde el año 2016 a hoy, al año 2020, tenemos algo así como un 13% más en valor económico de sanciones que son producto de normas de otros países en relación a casos de corrupción. Por lo tanto, nos vamos a referir hoy a un mundo donde compañías que sobornan funcionarios públicos reciben sanciones de FCPA, y en conjunto también reciben sanciones de otros países, ya por valores, digamos, que son casi equivalentes.
hoy estamos en un escenario donde hay mucho estrés en las compañías y digamos que la presión comercial para poder vender y continuar con las operaciones está más exacerbada que nunca, y estamos en un escenario donde los gobiernos, a través de estas normas, vienen cada vez sancionando más duramente a las compañías, con lo cual es interesante entender este 2020 y el 2021 también, cómo esta tendencia va a continuar. Definitivamente las empresas tienen que continuar prestando atención a los procesos comerciales porque este tipo de sanciones llegó para quedarse, y hoy estamos, especialmente en compañías que son globales, con comerciales alrededor del mundo, tratando de cerrar la mayor cantidad de operaciones posibles para que las operaciones sigan adelante. Y eso implica hoy, digamos, un riesgo con una magnitud quizás distinta a un escenario donde las compañías operaban normalmente. Y un dato muy interesante respecto de estos, digamos, malas relaciones con funcionarios públicos o un relacionamiento inadecuado es la participación de terceros. Un dato que para mí a mí me gusta mucho verlo con estadísticas para que entendamos la magnitud. Y cuando hablamos de incumplimientos de FCPA, tomo desde el año 2000 en adelante, de 260 investigaciones que la SEC llevó adelante, 238 involucraban participaciones de terceros, con lo cual hoy estamos hablando de empresas que están relacionándose con el sector público, utilizando muchos terceros para llevar adelante relaciones inadecuadas. Esto puede generar sanciones muy duras, con lo cual cuando las compañías empiezan en este momento a analizar sus riesgos de compliance, ese foco en los terceros es algo que tiene que estar muy, muy detallado y muy profundizado, porque definitivamente si metemos la pata hoy, porque a algún directivo se le ocurre, digamos, pensar que hay que vender como sea, porque la compañía está en crisis, esto puede generar problemas si no lo hacemos de forma inteligente. Algunos datos más que me parecen interesantes. Nosotros en Argentina fuimos generadores en el país de 14 casos que fueron sancionados por FCPA, que quizás no parezca mucho, porque en total las sanciones que se han dado por esta norma son casi 300 en el mundo, pero tenemos algo muy particular en Argentina, que son nuestros socios comerciales, Brasil y China principalmente. China es por lejos el top 1 de países generadores de sanciones de FCPA. Y Brasil es el tercero, con lo cual, yendo a una visión un poco más local desde nuestro país, tenemos que tener mucha atención, especialmente compañías que hacen negocios en Brasil, en China y en mercados de alto riesgo, con la manera en la cual vamos a estar vendiendo hoy y en cómo se va a estar trabajando para gestionar este riesgo de relacionamiento con el sector público en mercados donde la corrupción, digamos, está muy potenciada, donde la tradición en generar casos de FCPA está muy marcada, y al mismo tiempo empieza a haber una desesperación porque las compañías tienen que seguir operando y seguramente muchas empresas estarán pensando, pero si no hago esa venta, quizás no puedo pagar los sueldos, cosa que es cierto. Pero tenemos que tener este mapa de riesgos de compliance muy bien actualizado y tenemos que entender la manera de llevar adelante esos procesos para evitarnos tener un segundo semestre de 2020 o un 2021 donde de todo eso que ganamos quizás nos termine generando más pérdidas que beneficios. Un detalle que para mí es interesante también, pensando en este contexto, tiene que ver con la lógica y cómo funciona, especialmente en Argentina y Latinoamérica, la gestión del fraude corporativo en las empresas. Algo que me tocó en lo personal trabajar en un relevamiento regional junto con colegas de BDO y desarrollar en conjunto lo que llamamos el mapa del fraude, que es un documento técnico sobre cómo opera el fraude corporativo en Latinoamérica. Un detalle muy interesante que pudimos ver es que, a diferencia de, digamos, el mundo desarrollado, donde, no me voy a extender mucho, pero básicamente donde tenemos tres grandes tipos de delitos o de formas de llevar adelante el fraude, que es la apropiación indebida de activos, que es robar bienes o dinero, todo lo
a cuestiones. Me voy a mover mientras hablo porque me estoy quedando sin batería. Ahí espero haber recuperado un poco la batería y sigo hablando. Les decía, donde nosotros en el caso de Argentina y Latinoamérica vemos que en temas de gestión de fraude corporativo, así como en el mundo, el que más ocurre a nivel de frecuencia está asociado a todo lo vinculado a apropiación indebida de activos, los delitos vinculados a corrupción, que tienen más que ver con el conflicto de interés y la gerencia media operando, tienen un nivel de frecuencia intermedio, y los delitos vinculados digamos, la manipulación de los estados financieros está muy apegado a lo que es la alta dirección. Bueno, en el caso de Latinoamérica y Argentina nos encontramos con que los delitos relacionados con la gerencia media, donde tenemos esa manipulación del control interno, el conflicto de interés presente, y en líneas generales, todo lo que tiene que ver con fraudes vinculados a terceros, a proveedores falsos, al relacionamiento con el sector público a través de terceros que digamos, llevan adelante maniobras fraudulentas. Bueno, ese es el tipo de problemas a nivel de fraude corporativo que tiene más frecuencia en el caso de Latinoamérica. Y esto para nosotros es central entenderlo. Estamos en un momento, en una coyuntura, donde todo lo relacionado al fraude corporativo está cambiando. La gestión de riesgos de las compañías está empezando hoy a mapear nuevamente la operación, el relacionamiento con el sector público, a medir el riesgo de fraude corporativo a nivel interno. Y desde el punto de vista de lo que son los procesos de negocios, sí me gustaría, en el breve tiempo que nos queda, focalizar en todo lo vinculado a abastecimiento. Hoy en las compañías empiezan a darse ciertas situaciones de cambio, especialmente en las empresas que están trabajando a sobredemanda, digamos que son servicios esenciales, muchos de ellos, y tienen que responder a requerimientos a velocidades y tiempos un poco fuera de lo normal, y hacer que su cadena de valor haga lo mismo. Lo que nos va a pasar acá es que vamos a encontrarnos con procesos en los cuales los controles muchas veces o van a hacerse de formas más livianas o van a anularse en algún punto con esta focalización en poder avanzar. Es importante tener mapeado en este contexto que en todo lo que es un proceso de abastecimiento nos vamos a encontrar con riesgos desde presupuestaciones que están cambiando porque hay un COVID que nos amenaza y que de algún modo tenemos que poder responder a una demanda distinta a la que habíamos presupuestado, con lo cual todo lo que es ese análisis previo que nos va a permitir estructurar adecuadamente las compras de bienes y servicios ha quedado de algún modo obsoleta y hay que trabajar con presupuestos rehechos muy sobre la marcha que van a alterar los procesos de compra. Vamos a tener de algún modo un relacionamiento con terceros que tiene que ser muy cuidadoso. Y vimos algunos ejemplos del sector público, compras de alimentos que citábamos, compras de barbijos, cosas que, digamos, se hacen en muchos casos a las apuradas, en muchos casos con connivencia y que implican un impacto negativo en esos casos para el Estado, pero desde el punto de vista de las empresas, sobrecostos para las compañías. Definitivamente todo lo vinculado a trabajar con terceros es algo que las empresas van a tener que analizar muy a detalle. ¿Con qué terceros se elige y con cuáles no trabajar? Todos los procesos vinculados a la incorporación de nuevas entidades o maestro de proveedores, por ejemplo, es algo que hoy las compañías van a empezar a trabajar de forma mucho más activa, digamos, y con niveles de controles que hay que revisarlos porque no es la situación habitual. Y digamos que todo ese estrés hoy está generando cambios bastante significativos en la gestión de las empresas y esperamos que las que puedan adaptarse a esta nueva gimnasia, a este nuevo contexto, definitivamente van a poder lidiar con todos los riesgos vinculados al fraude corporativo de mucha mejor forma, evitando sanciones, evitando sobrecostos y básicamente logrando
continuar ser compañías sustentables de aquí en adelante. No quiero excederme mucho más porque es el tiempo que habíamos programado para conversar, así que voy a terminar la charla acá y vamos a entrar en las preguntas y respuestas que todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, gracias Hernán, gracias Vicente. Vamos ahora a pasar a la parte de preguntas. Invito a Hernán, por favor, encender tu cámara, tu micrófono, que van algunas preguntitas para vos. Acá estoy. Bien, Hernán. Tenemos unas cuantas preguntitas. Habías hablado de un caso de San Juan, donde se condenó al empresario, y nos preguntan si a los empleados también los condenaron, y si ellos también violaron la prohibición. La respuesta es, yo no he leído el fallo, me imagino que solo al empresario, y habrá que ver, y eso ya es entrar en una cuestión de prueba, si los empleados tenían algún margen de libertad para tomar otra decisión o no, porque a lo mejor no les quedó otra, a lo mejor los instó, los obligó, a lo mejor les dijo que si no iban a trabajar no les pagaba ese día, o a lo mejor los echaba y no le quedó otro remedio que ir, en cuyo caso entiendo que no estarían incursos en delito, pero me parece que solo condenaron al empresario. Y siguiendo con el tema del empresario, Sí. hay otra pregunta que se relaciona con este tema. ¿Quién sería el empresario como sujeto punible por el 205? ¿Quién sería el empresario? Yo entiendo que tiene que ser el director, el que haya tomado la decisión. No me imagino que sea un accionista, me imagino que debe ser a nivel de directores o gerentes, y ahí también, una vez más, habrá que analizar a través de un tema probatorio quién fue el que tomó la decisión de ordenarles ir. Me parece que dentro de la noción de empresario, entiendo que tiene que ser el directivo. Perfecto. ¿Podría aplicarse el 203 a la empresa que envíe a su personal a trabajar utilizando transporte público cuando no se trate de una actividad esencial? Yo a esa pregunta diría que si es que ese empleado que se lo manda en transporte público tiene algún síntoma, porque si no tiene ningún síntoma, pero mandarlo a trabajar en transporte público, lo que daría lugar es a la comisión del artículo 205, no del 203, del 205, es decir, de violación de una medida sanitaria, que en este caso es el aislamiento. Si no es esencial, entonces tiene que respetarse el aislamiento. Si lo manda a trabajar en transporte público, creo que se daría el 205, y solo sería una propagación culposa, el 203, si lo manda sabiendo que tiene algún síntoma compatible con el COVID. ¿Qué pasa si el que no provee correctamente al personal médico es el Estado? Bueno, sí, y me imagino, indudablemente, más allá de los delitos que mencioné antes que podrían tener lugar, porque el artículo 205, 203, el 202, que es la propagación dolosa, los pueden cometer también los funcionarios. En este caso, me parece, se le podría sumar un delito como incumplimiento de los deberes del funcionario público, que podría haber alguna regla de concurso. Bien, y ahora lo invito a Vicente a que prenda su cámara y su micrófono. Vicente, una pregunta para vos. ¿Cuáles serían los riesgos y los beneficios de la firma digital? Bueno, los beneficios muchos, ¿no? Todo el tiempo de acelerar los trámites, el derecho comparado, vimos cómo la firma digital está siendo utilizada y de buena manera. Es una pregunta más bien técnica para alguien informático. Lo que sí me gustaría decir, Laura, porque riesgo y beneficios va a depender de la seguridad con que se maneje esa firma digital. Pero sí es importante que tengan en cuenta que el Código Penal, del artículo 77, donde da definiciones, ya incluye
como sinónimo de firma la firma digital a partir del 2011. Entonces, cualquier maniobra que se realice en un fraude, una sustitución de identidad, va a estar abarcada por los tipos penales, ¿no? Por el principio de legalidad, va a estar, en la medida que se cometa alguna conducta, la firma digital va a estar, digamos, protegida, ya sea una defraudación, una sustitución de identidad o cualquier otra conducta, ¿no? Perfecto. Fernando, para vos, nos preguntan dónde podemos conseguir modelos o cursos para materializar ese mapa de fraude corporativo. Si yo no me equivoco, el año pasado hiciste una reunión de comisión presentando este mapa, ¿no? No te escuchamos. Está silenciado. Está silenciado, Fernando. Ahí Ahí sí. está, ahí estamos. Sí, efectivamente, como vos decías, Laura, el mapa del fraude corporativo es un estudio que hicimos con varias oficinas, con 18 oficinas de BDO en Latinoamérica, donde lo que hicimos fue relevar el estado del fraude corporativo en cada uno de los países y armar un mapa del fraude corporativo latinoamericano, que es un documento técnico que básicamente lo pueden googlear y bajarlo. Yo inclusive les puedo pasar un link a todos los asistentes después de la charla para que puedan bajárselo. Es un PDF armado en español y en inglés para que lo puedan leer y de algún modo conocer algunos detalles más de qué está pasando en la actualidad en temas de fraude corporativo en la región. Bien, genial. Una pregunta para Bianca y para mí, ¿dónde pueden ver los talleres anteriores? Lamentablemente el primero no lo grabamos porque recién estábamos practicando con la herramienta. El segundo tuvimos un problema técnico, así que tampoco lo tenemos grabado. Recién el primero que vamos a tener grabado es este. Así que bueno, lamentablemente no tenemos, pero sí estamos preparando una especie de dossier donde cada director cuenta o hace un resumen de lo que expuso en esa presentación. Así que eso lo vamos a tener disponible muy rápido. Y bueno, quisiera hacerle una última, hay muchos interesados en el mapa de fraude, Fernando. Y quisiera hacerle una última pregunta a Hernán. Hernán, ¿qué pasa con la responsabilidad penal de los médicos? ¿Tienen obligación de denuncia? ¿Qué pasa cuando tienen que elegir entre la vida de uno u otro? Un tema muy complejo que se ha dado, gracias a Dios, no en nuestro país, espero que no suceda, pero sí en otros países. ¿Cómo funcionaría? Sí, mirá, sí hay obligación de denunciar de los médicos. En primer lugar, el decreto del DNU, el decreto de necesidad de urgencia, el 260, establecía una obligación para los funcionarios públicos, los médicos y las autoridades en general de radicar una denuncia para casos de incumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio. Así que ya había ahí una denuncia. De todos modos, entiendo que esa omisión de denuncia los haría incurrir en una responsabilidad administrativa, pero no penal, porque el artículo 277 del Código Penal, que es el que estipula o establece el delito de encubrimiento, solamente lo pueden cometer aquellas personas que están obligadas a promover la persecución de un delito, y los médicos no son los obligados, de acuerdo con nuestra legislación procesal. Eso le toca a los jueces fiscales y a la policía. Es decir, no cometerían, si omite la denuncia, el delito de encubrimiento, sin una responsabilidad administrativa. Pero creo que los médicos están obligados, más allá de lo que dice el 260, el decreto 260, a denunciar casos de incumplimiento que conozcan. Es más, creo que hasta estarían obligados a denunciar a un paciente si supieran que ha contraído esta enfermedad peligrosa y contagiosa para la salud de terceros, porque ellos están en una posición de garantía y tienen que evitar el resultado, sin que incurran ellos, me parece, en el delito de violación de secreto profesional, porque en tal caso, me parece, concurriría una justa causa en los términos del artículo 156 del Código Penal. Esto tiene que ver con la responsabilidad. Me dijiste, el otro sí, eso sí que pasó en Italia, realmente terrible. Esperemos que no llegue una cosa así acá. Pero me parece que si un médico tuviese que optar por un paciente, por ejemplo, para ponerle un respirador, se daría un estado de necesidad rampante.
Me parece que no se le podría exigir otra conducta al médico. Me parece que por la aplicación del artículo 34 del Código Penal no sería punible esto. Esperemos no llegar a tanto. Ojalá, ojalá, pero creo que Chile está evaluando esta... Creo que Chile estaba evaluando, cierto. Sí. ¿Hay alguna sugerencia sobre las donaciones que están haciendo muchas empresas y sus empleados? No sé, esa pregunta para quién es, perdón. Supongo que debería ser para Fernando, ¿no? Ahí, hola, Laura. ¿Hay alguna sugerencia sobre donaciones que están haciendo muchas empresas y sus empleados? Sí, ahora un comentario sobre el tema de donaciones que siempre es un tema. De modo ríspido, porque, a ver, ¿qué pasa dentro de lo que, cuando uno habla de sobornos, lo más grosero que uno se puede imaginar es plata, es, digamos, una persona de la empresa llevándole plata a un funcionario para obtener algo, cuando uno lo hace un poco más sofisticado, manda a un tercero a que lo haga, pero la realidad es que cuando uno se pone a analizar en detalle, hay un montón de circunstancias que pueden enmascarar sobornos, y la donación es uno. La verdad es que muy bien una compañía que quiera hacer una donación para promover cualquier cuestión que sea positiva para la sociedad, pero la realidad es que a través de ese mecanismo también se pueden llevar adelante sobornos, con lo cual lo que es muy importante para las compañías es que tengan definida una política de donaciones, que esté establecido en qué contexto se puede donar, quiénes son las personas que lo van a autorizar, a quiénes le pueden donar, con qué objetivos, y tratar siempre de que se hace una donación, tratar de evitar en lo posible hacerlo en dinero. Intentar siempre cuando una compañía quiere llevar adelante donaciones, vincularse con entidades de bien público que tengan prestigio, hacer due diligence sobre esas entidades para realmente saber a qué riesgo puede exponer una compañía, y cuando se lleva adelante un proceso de donación, entender bien cuál es el fin último de esa donación y trabajar siempre en lo que es el registro de todo eso y en lo posible en evitar el efectivo. Entonces, si vamos a un hospital y de pronto una empresa en un pueblo quiere hacer un aporte a la salud pública, por ejemplo, siempre va a ser mejor juntarse con el hospital, hacer un acuerdo y que esa donación sea un bien, por ejemplo, o sea, un tomógrafo se me ocurre, que esté bien documentado para qué se dona. Eso es algo muchísimo más seguro que de pronto darle plata a un médico del pueblo para que haga algo que no esté muy bien determinado. Con lo cual, siempre hacer políticas, pensarlas muy bien para que no haya o disminuir al mínimo posible el riesgo de que eso termine en un soborno, y darle mucho control a estos temas. Perfecto, sí. Muy importante algo que dijiste, ¿no? Documentar. Que quede todo perfectamente documentado. Absolutamente. Acá solo un detalle, ¿no? Pero control que no está documentado, transacción que no está bien documentada, no voy a poder luego defenderme. Si llega a pasar algo malo en esa transacción, ni siquiera por culpa de la empresa, sino porque el que lo recibió hizo algo inadecuado con eso que recibió, no voy a poder oponer absolutamente nada ante la justicia, y probablemente me sancionen como parte de ese esquema, por un detalle muy importante que es el registro de todo eso. Perfecto. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias, Laura Zurita, por compartir el link del estudio que comentaba Fernando. Gracias por los saludos a todos. Y bueno, no habiendo más preguntas, damos por terminado. Gracias, Hernán, Vicente, Fernando. Un placer, Laura, como siempre. Perdón que te interrumpo. Yo ahí acabo de subir el link para que lo puedan bajar en español o en inglés, cualquiera de los dos idiomas. Está a disposición para cualquiera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Acuérdense los SEC, nos vemos la semana que viene en un nuevo club del Compliance Officer y próximamente una nueva reunión con otras 2 comisiones. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto todos. Adiós. Gracias. Suerte a todos, nos vemos. Chau. Chau.